Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches para todos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en todos los sitios, en todos los momentos duros y difíciles que en algunos momentos estemos viviendo, estemos pasando. Sabemos que Dios viene, como decía la canción, llamándonos a que nos pongamos sobre nuestros pies, llamándonos para que podamos levantarnos y ser seguidores de su palabra y ser seguidores de la Escritura. Un saludo a los hermanos que nos acompañan en las redes. Esperamos que la palabra de hoy sea edificante. La verdad que es muy bonita, más que bonita, es como ese conocimiento que nosotros tenemos y que día a día el Señor nos da para que nosotros podamos entender la obra del Señor, la obra del Eterno. A veces nosotros, pues sí, tenemos conocimiento de la palabra, pero nos falta como hallar esas conexiones de qué es lo que el Señor quiere decir, qué es lo que el Señor quiere hablar. Y como somos muy, digamos, no le dedicamos mucho tiempo a escudriñar la Escritura, pues de pronto eso nos lleva a tener un poco de desconocimiento en la palabra del Señor. Todavía tengo acá, iba a decir en el programa anterior, en la enseñanza del domingo, nosotros habíamos hablado o estamos analizando la forma y la manera como Dios a través de las generaciones, a través de muchos objetivos, propósitos del Señor, Él ha venido cumpliendo el propósito de que la humanidad entera sea redimida, sea salva. Pero como dice el Señor en su palabra, no todos van a escuchar la voz suya, no todos van a querer entrar en ese plan, porque a veces pues pueden más las cosas de afuera que lo que el Señor, como decía la canción, lo que el Señor nos está ofreciendo, y que seguramente todas las cosas nos van a salir bien. Nosotros habíamos hablado y habíamos tomado como base el versículo de Lucas 11:30, donde los discípulos le preguntaban al Señor con respecto a la señal de su venida, o cuándo sería que Él volvería otra vez a la tierra para cumplir el propósito que ellos estaban esperando. A veces nosotros, Jesús dejó muchas pautas y nosotros tenemos que entrar a estudiarlas para ver qué es lo que el Señor nos está hablando a través de todos esos mensajes, a través de las parábolas, a través de las enseñanzas, a través de cada liberación, a través de cada sanidad. Hay algo escondido del plan de redención del Señor. Y somos nosotros los que debemos sentarnos y escudriñar para poder encontrar esos tesoros, esas perlas escondidas, como dice el Señor en su palabra.
Hagamos un pequeño resumen para poder entender y poder entrar en lo que Dios nos va a hablar o nos va a enseñar en este día de hoy. Nosotros venimos hablando acerca de la señal que el Señor le dijo que Él vendría y que la señal era en los tiempos de Noé. Porque una cosa es el tiempo y otra cosa es la señal o de Jonás, como yo les había enseñado a ustedes el domingo. Una cosa es lo que el Señor dice, es que el tiempo será cuando la tierra esté viviendo lo que se vivió en los tiempos de Noé, y habrá otra señal que lo acompaña, es con el tiempo o el mover o lo que vivió Jonás en el vientre del pez. Entonces son dos cosas que debemos de estudiar para poder encontrar y poder ir, digamos, como armando de que el Señor viene buscando la parte espiritual, la parte interior de cada uno de nosotros, hasta llegar a Cristo, porque ese era el objetivo. Él es el hombre interior, Él es el hombre espiritual, el que alaba, el que bendice, el que vino a dar testimonio de su Padre y de toda la obra que Él ha venido. En Génesis 6 nosotros podemos mirar, vámonos a Génesis 6 por favor, y allí nosotros vamos a encontrar unos parámetros, unas situaciones que nos dice el Señor, y dice que cuando comenzó los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y empezó a crearse, a procrearse, a fructificarse, que era la tarea que Dios había puesto al hombre sobre la tierra. Pero cuando el hombre o cuando la tierra viene dando cumplimiento al Señor, hay algo que siempre va a suceder en el corazón de nosotros, es que nos vamos a desviar si no tenemos los ojos puestos en el Señor. Y nosotros vemos que el hombre empezó a mirar, las hijas de los hombres empezaron a desviarse y empezó el problema de las impurezas, de las cosas inmundas y de todo lo que nosotros vemos que nos enseña aquí la Escritura. Dice, hay aumento de personas, se desvían del camino, es decir, ponemos nuestros ojos no en las cosas del Señor, sino en lo que el mundo nos está ofreciendo, supuestamente las facilidades que nos da el mundo. Y fíjense que ahorita hay como una astucia del diablo, y es que los bancos bajaron los intereses, pero ¿para qué? Para que la gente corra a prestar y después tome, lleve, ¿ya? Entonces fíjese que el mismo mundo, la misma necesidad o el mismo diablo nos quiere embaucar, y nosotros debemos de buscar siempre la anuencia del Señor. Dios, una de las cosas que la Biblia siempre nos enseña es que Dios siempre está mirando las acciones de los hombres. Los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra. Los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de nosotros, mirando nuestras acciones, mirando que nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir sea igual a lo que nosotros hablamos, sea igual a lo que nosotros profesamos. Porque si no estaríamos siendo mentirosos. Hablamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra y testificamos otra cosa diferente. Y ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. A veces por pena, por angustia, por afán o por cualquier situación, nosotros delante de la gente somos uno, después somos otro, como me convenga, pues voy haciendo como el camaleón, ¿no? Me pongo de amarillo o me pongo de verde porque todos están de verde, o me pongo de rojo porque todas las cosas son de rojo, y de esa manera nosotros venimos como haciendo algo que el Señor nos está diciendo, es que debemos de caminar como aprendí en el día de ayer en el fruto de la luz, porque la luz tiene fruto. Si ustedes leyeron que la luz tiene un fruto, y la Escritura me dice en Efesios 5:8
que los frutos de la luz se llama bondad, justicia y misericordia, creo que es la otra. Esos son los frutos de una persona que está en la luz. Somos bondadosos, somos compasivos. También dice el Señor que tenemos que caminar en la justicia, es decir, darle a cada uno lo que le corresponde como el Señor nos lo dice a nosotros. Ahora, fíjese que cuando Dios espera, da la oportunidad para que nosotros cambiemos nuestros procederes, para que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Pero cuando ya ve el Señor que la maldad llegó a su colmo, que la maldad llegó ya a perder el control del hombre sobre las cosas, pues Él entra a juzgar. Él entra a ponerle, digamos, como un hasta aquí a la maldad del corazón del hombre, porque la misma Escritura me dice que perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entiende? Solamente Dios, porque nosotros a veces tenemos unas actitudes o tenemos unos comportamientos que se salen como que uno dice, uy, esto no lo esperaba, pero ahí vamos. El Señor toma un pensamiento, el Señor toma una decisión, y es lo que dice en Génesis 6, 7, y dice, y dijo Dios, borraré al hombre que creé de sobre la faz de la tierra, el hombre, el cuadrúpedo, el reptil y las aves de los cielos. Es decir, que toda su creación se había corrompido, toda su creación ya no era lo que Dios desde el principio lo había creado con una finalidad y con un objetivo. Ya los mismos hombres, las mismas personas ya tomaban los animales que Dios había dicho que no, y entonces bueno, ahí hay un sinnúmero de cosas. Volvamos y tomemos lo que me dice en el versículo 8. Dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ya nosotros sabemos que Noé, ¿por qué Dios tomó la decisión de que era tiempo de él entrar a parar la maldad del hombre, a pararle al hombre, a salirle al encuentro, porque ya las cosas se habían salido de control? Entonces, como Noé era la 10ª generación, y ahí ya entra el Señor a ejercer una responsabilidad, a ejercer y a poner su mano, porque nosotros sabemos que el número 10 representa la mano, representa la letra Y, y eso representa la mano. Es decir, que Dios dice, mi mano es la que tiene que venir a obrar. Entonces, habíamos hablado que también la palabra gracia tiene una simbología, o hace referencia a un campamento, hace referencia al tabernáculo, hace referencia a agrupar, hace referencia a un favor inmerecido, a un don, y también hace referencia a ¿qué? A la iglesia. Cuando hablamos de gracia, habíamos dicho que en ese momento que Noé empieza con la letra N y termina con la letra J, y gracia empieza con la letra J y termina con la letra N. Es decir, que en Noé estaba el favor, en Noé Dios iba a ¿qué? A traer lo que representa el número 5 o lo que representa la gracia, que es la redención. En Noé el Señor empieza a decir, voy a redimir, voy a rescatar, voy a mirar cómo hago aquí con la creación, porque esto ya se salió de control. También habíamos hablado acerca de las generaciones, y habíamos dicho que hablar de generación es hablar de un linaje, hablar de tener hijos, o también hablar de engendrar hijos. Aquí dentro de esta palabra de la Biblia, o dentro del mensaje, hablamos de que era la descendencia. La 10ª generación era Noé, pero ahora el Señor va a tomar la descendencia, o va a hacer un linaje. ¿Para qué? Para que continúe el plan de redención, continúe el propósito del Señor, para llegar al final de todo lo que el Señor ya tenía planeado.
Fíjese que el Señor dice, estas son las generaciones de Noé. Dice, era un hombre justo, perfecto entre todas las generaciones. Y ¿por qué Dios escogió a Noé? Porque dice que era justo, dice que caminaba con el Señor, dice que Dios había hallado gracia en él. Es decir, que la forma de ser de Noé, que el caminar de Noé fue agradable al Señor. Y por eso Dios lo eligió, Dios lo escogió para que a través de él y su descendencia pudiera desarrollar una parte de lo que iba a traer redención para las futuras generaciones. Ahora miremos el versículo 10 y miren lo que nos enseña aquí el versículo 10. Dice, y engendró, es decir, ya se dio inicio ¿a qué? A la descendencia, ya se dio inicio al plan del Señor. ¿Para qué? Para redimir, para volver a poblar la tierra, porque el plan del Señor era acabar el hombre, los animales y todo lo que ya estaba corrupto. Dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿ya? Ahora, miremos aquí unos datos muy importantes que nos va a enseñar la palabra. Dice que Noé engendró 3 hijos. El número 3 es símbolo de ¿qué? De divinidad. Es símbolo de resurrección. Cada uno de estos hijos, cada una de estas descendencias iba a tener un plan, iba a hacer un compromiso con el Señor. Por eso dice que Noé tuvo 3 hijos y a través de cada uno de ellos es como el Señor empieza nuevamente a darle cabida o a darle, digamos, como desarrollo al plan de Dios. ¿Para qué? Para la redención de toda la humanidad. La tierra estaba en pecado, la tierra había sido entregada en manos del adversario y Dios tenía que ir lentamente, ¿qué? Tratando de avanzar dentro del plan para poder llegar al fin del propósito que hubo con Cristo y que ahora nosotros ya estamos en otra finalidad y estamos en otro o con el propósito del Señor. Fíjese que este número 3 que hace referencia a que representa la resurrección. El número 3 también hace o se refiere a las manifestaciones divinas de Dios y también simboliza la perfección del plan o de los planes del Señor y sus objetivos. Ahora fíjense que aquí el primer hijo de Noé se llama Shem o Sem, como usted lo quiera decir, como lo quiera hablar. Este nombre en el hebreo, ¿a qué hace referencia? Fíjese que el nombre de Sem significa espacio, significa primero, significa un nombre, significa fama, autoridad, carácter y también tiene un gran significado que es un ser elevado. Es decir, que a través de Sem era que Dios iba a empezar a hacer más de lo general, ya empezó a particularizar su plan. Y ya empezó a coger y ya empezó que con los nombres que se le dieron a ellos, ya el Señor empezó a darle una identidad a su propósito, a darle una identidad a su objetivo. Por eso dice que Sem se representa a un espacio, es decir, una nueva generación, un nuevo mover de Dios, una generación a través de Sem, porque nosotros sabemos que a través de Sem es donde se desarrolla ya el plan de la redención, porque ahí viene Abraham, ahí viene Isaac, Jacob y hasta Cristo, es donde viene ya el propósito.
Dice que es el primero. Y fíjense que si leemos Génesis 2:11, miremos qué quiere decir esta parte de la escritura donde dice que Él es el primero, que representa el primero. Génesis 2:11 dice así la palabra, dice el nombre, es decir, Sem, del primero es Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Recuerden algo muy importante. Dice el Señor que el nombre era Pisón. Y cuando nosotros estudiamos, o creo que yo ya les había hablado qué significaba este río, este nombre representa oro, representa resplandor, representa luz, porque eso es lo que representa el oro. La iluminación representa la iluminación, y eso hace referencia ¿a quién? A Cristo, porque el oro representa la presencia del Señor. Entonces por eso aquí estos diferentes nombres o estos diferentes significados que tiene este hijo de Noé hace esta referencia. Entonces dice un nombre, por eso es importante los nombres. Por eso es importante el nombre, porque es lo que le da la identidad, es lo que le va a dar fama, es lo que le va a dar una autoridad o un carácter, o es lo que nos va a diferenciar los unos a los otros. Por eso uno siempre dice, es que yo conozco los José y todos tienen como el mismo lineamiento. Todos como que pareciera que todos los José fueron cortados por la misma tijera. Claro, porque eso es lo que identifica el nombre, esas son las características de ese nombre y por eso se parecen. Por eso vemos digamos, los procederes de estas personas que tienen este mismo nombre. Ahora, también dice que este nombre, que es Sem, representa autoridad, representa la cabeza, representa el principio de ¿quién? De una generación, de una descendencia de Noé, y que de ahí, vuelvo y le repito, viene el plan del Señor, viene ya a desarrollar, y siempre el plan del Señor va a estar rodeado de situaciones adversas, de situaciones duras, de situaciones complicadas, porque el Señor necesita desarrollar mi fe, mi carácter en Él. Si nosotros no tuviéramos dificultades, si nosotros no pasáramos por situaciones, ¿cómo nosotros sabemos quiénes somos con el Señor? ¿Qué representa el Señor para mí? Si yo todo lo tengo, si a mí no me pasa nada y yo estoy muy feliz, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando, está diciendo es que el Señor nos ha dado a nosotros una autoridad, nos ha dado a nosotros un control, nos ha dado a nosotros también un carácter, y ese carácter es lo que nos identifica a nosotros con Cristo. Ahora, fíjense que dice que este nombre de Sem significa ser elevado. ¿Y a qué hace referencia? Pues a una persona espiritual, que la va a poner en una posición para que esa persona cumpla un propósito del Señor, para que esa persona camine dentro de los parámetros de Dios. Pero resulta que cada uno de nosotros, vuelvo y les repito, pasamos por situaciones de enfermedad, parte financiera, parte emocional, familiar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser puestos por cabeza, para que nosotros podamos experimentar en nosotros la presencia del Señor, la presencia del amor de Cristo, la presencia del amor del Padre. Por eso el Señor nos va a poner siempre a repetir situaciones, nos va a poner a repetir, digamos, otra vez como la profe, lo hizo mal, hágame 10 veces la plana. Hágame 10 veces la plana. ¿Por qué? Porque seguramente el chico no hizo las cosas como era, no, por disciplina nos pusieron a repetir una cantidad de cosas. Ahora, fíjense que Dios no hace nada sin que Él no esté presente en todo, ¿cierto? Y fíjese que en el día de ayer
mi hermana me había dicho, le toca cuidar a mi mamá. Entonces yo dije, bueno. Dijo, pero mañana a las 5 de la tarde tiene que estar donde mi mamá. Yo le dije, bueno, está bien. Pues yo me puse a orarle al Señor porque es una responsabilidad. Yo dije, bueno, Señor, ayúdeme y a hacer la obra y a cumplir con ese propósito. Y se fue la cuidadora y yo me quedé con mi mamá y ahí me dijo, quiero ir al baño, la llevé al baño, me dijo, póngame el pañal, le puse el pañal y ella se acostó, le di el medicamento que se le da para dormir y cuando yo le di el medicamento, pues yo me senté en el piso porque ella estaba en la cama y yo empecé a acariciarle la cabeza y yo me quedé mirando, le dije, mamá, nosotros la queremos mucho y le pedimos al Señor que nos la deje muchos años. Y yo en especial la amo mucho. Y ella se quedó así, yo creo que ella se compungió y yo vi que los ojitos me hizo así, me dijo, yo también. Y entonces yo dije, ¿oramos? Me dijo, sí, oremos. Yo le dije, ¿y cuál oración le gustaría hacer? Porque si uno sabe que la persona, pues uno tiene que decir, a ver usted por dónde va a coger, ¿ya? Y él ya me dijo entre su forma de hablar, porque ella perdió el habla, y él me dijo, el Padre Nuestro. Y yo dije, listo, empiece. Y ella empezó, y yo la seguía, y cuando a ella se le olvidaba, porque ella también tiene Alzheimer, hay momentos que pierde la noción, y ella se queda así, yo le dije, mamá, sigue esto, y seguimos ahí. Y terminamos la oración, y la cuidadora me había dicho que ella había estado durante el día muy inquieta, había estado, o sea que había tenido mucha inquietud y como que no se hallaba, como que no se encontraba. Y cuando terminamos de orar, yo me senté al frente de una silla y me senté ahí y ella se quedaba mirándome y me miraba. Y terminamos la oración y eso. Y yo la acariciaba así, mamá, yo la quiero mucho y yo le estoy diciendo al Señor que no se la lleve, porque queremos vivir muchos años en compañía suya. Entonces una mujer esforzada, es un gran ejemplo para nosotros, no sé qué. Y me decía, sí, yo también, yo también. Bueno, ahí terminó y me senté y como a los 10 o 15 minutos se quedó fundida hasta esta mañana a las 7, que la levantamos porque tenía una cita médica y yo le dije, ¿cómo durmió? Y ella con un rostro diferente me dijo, bien. Yo le dije, sí, porque cuando yo estoy con mi mamá yo no duermo, yo cada rato me paro a mirarla, cada rato a ver si está respirando, porque uno no sabe, ya tiene 96 años y uno no sabe en qué momento Dios envíe por ella. Entonces, y fíjense que yo le decía al Señor, el Señor que lo pone a uno. ¿Cuántas veces yo no fui capaz con la prueba? Y cada vez que yo iba, yo salía mal. Yo decía, no, así no era. Y salía y duraba 15 días con mi dolor en mi alma porque no había sido capaz con la situación. Pero ayer y esta mañana me levanté y decía, Señor, gracias porque al fin pude como pasar un momento bonito con mi mamá y ver una reacción diferente. Entonces fíjese que aquí el Señor, ¿qué nos enseña el Señor? Usted la perdió, entonces vuelva y repita. Usted no me satisface lo que usted hizo, entonces vuelva a hacerlo. No es la condición, no es la manera, no es la forma, entonces vuelve y juegue. O sea, hasta cuando Dios nos sienta agradado con lo que nosotros hacemos, pues Él no me va a quitar la prueba y no me va a quitar como esa angustia, como ese afano, como esa situación. Entonces fíjense que aquí el Señor está dándonos ¿a qué? A un hombre, a una persona, ¿de qué? Que representa un nombre, que representa una fama, que representa una situación para con una descendencia, porque esa descendencia era la que iba a estar por cabeza, esa descendencia era la que Dios iba a elegir para poder desarrollar todo su plan hasta el tiempo de Cristo.
Entonces, por eso es importante nosotros conocer y analizar lo que el mismo Señor nos está hablando. Ahora, fíjese que aquí tenemos el otro nombre del hijo de Noé, que es Cam. Cuando hablamos de Cam, que son las personas que viven en el África, hablar de Cam, dice el diccionario, dice que es hablar de algo caliente, es hablar de inflamarse a sí mismo. Y aquí me llama la atención que el nombre de Cam en el hebreo, o lo que el nombre verdadero de Cam era Jamón, no es Cam, sino Jamón. Y yo decía, Señor, Jamón, eso es cerdo. Porque así lo traduce el hebreo, así lo traduce la parte donde yo fui a la Biblia interlineal y busqué Cam y busqué la letra, y dice que dentro de todos los significados es jamón. Y yo le decía, Señor, ¿por qué jamón? Porque el jamón representa el cerdo, y el cerdo representa algo impuro y representa algo inmundo. Entonces fíjese, ¿por qué? Porque nosotros conocemos que de Cam vienen todas las desviaciones sexuales, vienen las cosas impuras, vienen las cosas inmundas. Por eso dentro de los nombres que tiene Cam es Jamón. Y yo decía, ay Señor, esta sí no me la sabía. No, también dice que es abrigado, también tiene otro significado muy particular, y es estar quemado. Dice estar quemado por el sol, y aquí lo que hace, o lo que me está simbolizando el nombre de Cam, está hablando de la piel oscura, está hablando de las personas que son de color, ¿ya? A eso es que me implica el nombre de Cam, implica dentro de las distintas simbologías o dentro de los diferentes significados, también tiene el que dice arrastrado. Entonces mire, todo lo que sin Can haber cometido el error, el solo hecho de llamarlo así, ya lo estaban encasillando, ya lo estaban identificando, ya le estaban dando una tarea y un proceso. ¿Ya? Y yo decía, vea Señor, qué tan importante es uno ponerse a estudiar cada palabra, porque de ahí es donde nosotros podemos entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y dice, el otro significado de Cam es arrastrado como una lagartija. Entonces fíjese que cuando el Señor, cuando el Padre, cuando Noé le trajo la maldición, o sea, le dijo que sería esclavo de esclavos, que bueno, todo lo que nosotros sabemos, por eso lo puso más abajo a la altura del polvo de la tierra. El otro nombre, que son los jafecitas, que son los europeos, fíjese que para nada nosotros figuramos en el plan del Señor. Ni los americanos, ni los suramericanos, todo se va a dar allá, pero a nosotros nos van a impactar, porque es que nosotros venimos de las combinaciones entre ellos. Puede ser que usted sea jafecita, o usted sea Shem, o a lo mejor vengamos o tengamos algo de Canaán, o de los cananeos. ¿Qué quiere decir este hijo tercero de Noé? Dice que significa expansión, significa posteridad, significa ensanchar, significa ancho, y también tiene un significado muy importante, que es abrir la mente a lo moral, o abrir pero la mente a lo moral, a la seducción, al engaño, agrandar, persuadir, y también tiene un significado que es hermoso. Y cuando uno va y mira cada uno de estos significados que le da el hebreo, pues lo lleva uno a una cita bíblica en donde esa palabra Jafet está escrita en ese contenido, que nos va a dar a entender lo que pasa, o
el contenido de esa lectura. Entonces fíjese que el problema, o estos dos, son 3 tipos de comportamientos que iba a vivir sobre la tierra. 3 descendencias en donde cada uno de ellos va a influenciar sobre su linaje. Porque si yo tengo, hoy en día dice que seamos de mente abierta, y ser de mente abierta es aceptar el pecado, moralmente tener actitudes y comportamientos, pues eso se sale del contexto, ¿ya? Y nosotros sabemos que los europeos tienen esta mente abierta, son demasiado liberales, y con su moral a ellos no les interesa nada, ¿ya? Entonces fíjense que la misma escritura me está hablando de que cuál sería el camino o cómo sería el desarrollo de la descendencia de Noé. ¿Cómo sería y cómo iba a caminar? Porque de todas maneras, hermano, siempre la maldad se va a desarrollar sobre la tierra. Pero Dios va a buscar a una persona, va a buscar a una familia, va a buscar a un hombre, va a buscar a una mujer, y sobre ella o sobre esa familia va a desarrollar un plan, va a desarrollar un propósito, porque a través de Sem es como el Señor empezó a restringir más el propósito del Señor y a darle cumplimiento a lo que el Señor le dijo a Eva. La simiente de la mujer le cortará la cabeza, pero aunque usted le coja el calcañar, de todas maneras su plan tiene un fin. El plan tiene un fin, la maldad tiene un fin, y hay que esperar a que se cumplan todos los procesos, a que se cumplan todos los propósitos del Señor. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que nos habla el Señor. El cielo nuevo, la vida nueva, y que nosotros ya pertenecemos al Señor, ya vivimos con Él. Ahora, fíjese que nuevamente en el versículo 11, el Señor vuelve y repite la palabra, dice, y se corrompió la tierra ante Dios, y se llenó la tierra de violencia. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros hoy en día? Estamos viendo la maldad, estamos viendo la violencia. Usted mira los noticieros y lo único que es que lo mataron, que lo cogieron, que lo robaron. Bueno, toda esa cantidad de inseguridad que no solamente estamos viviendo nosotros aquí, sino que es el mundo en general. El caos que hay sobre la tierra, la maldad, la inmoralidad sexual, las desviaciones sexuales y toda la maldad que hay sobre la tierra. Y fíjense que dice que delante de Dios la tierra está corrupta. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, o la gente se desvía con una facilidad del camino del Señor. Y fíjense que pensaba y analizaba, yo decía, ¿por qué nosotros tomamos acciones contra Dios cuando Dios toma sus determinaciones? ¿Por qué nosotros nos enojamos con Dios? ¿Qué tal que Dios se enojara conmigo porque yo peco? ¿Qué tal que Dios tomara represalias conmigo porque yo cometo una falla? Y sin embargo nosotros no le aceptamos las decisiones al Señor, porque toca mi familia, toca mi carne, toca mi finanzas, toca mi parentela. Entonces, ¿qué tal que el Señor dijera, ¿sabe qué? Usted ya tiene tantos pecados y yo ya no le voy a perdonar más, y ya lo dejo solo, lo abandono? No, el Señor sigue luchando, el Señor sigue batallando, el Señor quiere que nosotros terminemos en las manos de Él. Por eso a veces uno dice, pero ¿por qué esta persona tiene esta actitud? No, porque es que fulanito me miró, fulanito no me miró. Nosotros no vinimos aquí a la iglesia a hacer un club social. Venimos porque todos estamos enfermos. Todos tenemos una dificultad, todos tenemos algo. Y el sitio, el hospital o el lugar en donde el Señor nos trae para darnos una palabra, para darnos una instrucción, para que de aquí salgamos con las pilas puestas, con la presencia del Señor, para podernos enfrentar allá afuera. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, hermano.
Y estas decisiones que en algunos momentos nosotros tomamos, simplemente me da a entender a mí que nosotros no estamos maduros en las cosas de Dios. Que cualquier viento de doctrina me tumba. Que cualquier cosa que no se habla conforme a mi creencia, conforme a lo que yo creo, entonces yo hago revuelo y hago como los niños cuando no se les compran las cosas en el súper, hace revuelo y patalea y pelea y se revuelca y grita. ¿Por qué? Porque Dios no hace mi voluntad, porque Dios no me da lo que yo quiero. Y si Dios sabe que lo que yo le estoy pidiendo me va a apartar más de Él, y Él no quiere que nosotros nos separemos, Él no quiere que nosotros nos apartemos. Pero a veces nosotros con nuestras inmadureces espirituales cometemos errores que vienen a ser garrafales en la vida de nosotros. Porque la siguiente prueba va a ser peor, va a ser más fuerte, va a ser más dura, mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita desarrollar en nosotros esa fuerza, ese ímpetu, esa seguridad, esa fortaleza. ¿Usted se imagina cuál sería la actitud de Noé porque el Señor en el diluvio ahogó toda su parentela? Y él que le dijo, no, y ahora yo no le hago nada, ¿y ahora qué? Usted mire lo que hizo. No, porque yo no puedo cuestionar la voluntad de Dios. Hay cosas que uno dice, yo no la comparto, no me parece, Señor, pero es que no es mi parecer, es la voluntad de Dios y Él sí sabe para dónde nos lleva. Él sí sabe qué es lo que está buscando en nosotros. Nosotros somos demasiado emocionales, nosotros somos demasiado, nos gustan mucho las cosas del mundo, las cosas de la carne, y por eso el Señor dice, aquí el que lleva el barco soy yo, aquí el capitán soy yo. Y tenemos que alinearnos porque el Señor es el que nos va a llevar a puerto seguro. El Señor es el que viene haciendo una obra en nosotros para que nosotros seamos la imagen del Señor y podamos sentarnos en la mesa de Dios, allá comiendo y viviendo, como dice la palabra, en la bendición del Señor y eternamente, como lo dice la palabra. Y fíjese que dice la Escritura, dice, y lleno de violencia. ¿No es lo que estamos viviendo hoy? El Señor dice, cuando el tiempo de mi venida es como el tiempo de Noé. Estamos viviendo tiempos de violencia, hermano. A los líderes que son cabeza de naciones, de países, de instituciones, no les interesa el bienestar de nadie, solo le interesa su riqueza. No le interesa, porque el que realmente le interesa nuestra vida y nuestro bienestar es Dios. Dios es el único que está interesado, pero para que yo pueda disfrutar de esas bendiciones, para que yo pueda disfrutar de toda esa bondad, yo tengo que alinearme a Él, yo tengo que apartarme de todo lo que hay allá y tengo que acercarme al Señor. Porque la palabra dice Noé halló gracia ante Dios. Y la palabra halló significa que el comportamiento de justo, el comportamiento de andar con el Señor, su creencia, dice, lo avanzó hacia la gracia. Cuando yo camino con el Señor, Él me avanza hacia la gracia, es decir, me da la redención, porque eso es lo que significa la palabra halló gracia. Quiere decir que avanzamos, quiere decir que hemos logrado la redención y el favor de Dios. Y dice en el 12, dice, y vio otra vez el Señor, repite lo que dice en el versículo 5, y vio el Señor a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Estamos corruptos en muchas cosas, pero aquí el Señor dice, yo estoy viendo la tierra y cada día las cosas son más difíciles, cada día están encontrando situaciones, todo lo que nosotros estamos viendo a través de las redes sociales. Entonces fíjense que aquí el Señor dice, estoy viendo que la tierra está llegando a su colmo.
Estoy viendo que la tierra está demasiado corrupta. Las tinieblas, la oscuridad, el corazón, el andar, la idolatría, todo lo malo es lo que ha venido ¿a qué? A caer sobre la tierra. La tierra está llena de oscuridad y nosotros como candeleros, como antorchas, como luz, que tenemos la presencia del Señor, somos los que tenemos que iluminar. Somos los que tenemos que ir a hablarle a la gente de Cristo. Tenemos que hablarle al mundo del Señor. ¿Para qué? Para que ellos sean sacados del juicio del Dios que trae sobre la tierra. Y dice toda carne, imagínense, no había ni un hito. Pero Dios, antes de traer juicio, Él no voy a acabar con todo, no, simplemente Él encontró a uno. Dentro de todo, yo decía, Señor, dentro de ese montón de gente, uno solito, y por causa de ese solito, es que el Señor tuvo misericordia. Fíjense que encontró uno solo, pero con Abraham el Señor le dijo, Señor, y si hay 50, no, yo perdono, pero Señor, 45 también, no se enoje mi Señor, pero si hay 30, bueno, si hay 30, porque Dios sabía y Dios quiere darle a usted a entender y llevarla al punto en donde usted sabe que ya no tiene argumentos, en donde ya no tenemos opciones para decirle al Señor, Señor, y entonces aquí ¿cómo hacemos? ¿Ya? Hasta que encontró, Señor, y si hay 10, bueno, si hay 10, pero resulta que no había 10. No habían 10 personas ahí en Sodoma y Gomorra, ¿para qué? Para empezar el proceso de redención, para empezar una responsabilidad y darle un comienzo a todos los que estaban allá. Porque cuando yo llego al camino del Señor, el Señor empieza a cambiarme. Pero ¿cómo me empieza a cambiar? A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Dios me da una palabra y Él dice, vamos a trabajar sobre su carácter, vamos a trabajar sobre su fe, vamos a trabajar sobre su obra de la carne, vamos a trabajar, esta es la palabra. Pero si yo no la pongo por obra, nada pasa, hermano. La palabra está ahí. La palabra no ha cobrado vida, la palabra no ha ejecutado la acción para la cual Dios la envió, porque yo no la ejecuto, porque yo no la obedezco, porque yo no le doy la importancia de que quiero cambiar, de que quiero ser diferente. Porque a veces a nosotros nos cuesta trabajo dar inicio o comenzar algo. Ay, no, pero comenzar, la gente dice un fin de semana, ay, hoy lunes, qué jartera otra vez inicio de semana. Y entran con esa actitud de que qué pereza volver otro fin de semana, y si son los días, ay no, que ojalá que el martes también fuera festivo y también el miércoles, mejor dicho, no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener las cosas sin hacer un esfuerzo. Ahora, fíjese que el Señor le da y le dice a Noé cuál es el plan de Dios. Dios a cada uno de nosotros, y la Escritura me dice cuál es el plan de Dios para aquel que obedece, para aquel que quiere, y qué le pasa a aquel que no quiere. Porque es que el Señor no nos va a obligar. El Señor no nos va a obligar. La decisión la tomo yo, si quiero cambiar, si quiero ser diferente, si quiero que esa parte de mí, que como que es lo que me afea, que es lo que me hace, de qué me sirve tener un peinado lindo, un vestido y los zapatos están feos, están viejos, están rotos, de nada, porque se pierde la coherencia, se pierde la armonía. Y eso es lo que el Señor quiere. Y Dios sabe cuál es ese manchón o cuál es ese lunar que me está llevando a mí a que yo no dé el testimonio que el Señor necesita que nosotros demos. Dijo Dios a Noé, el fin de toda criatura ha llegado. Fíjense que ya el Señor dice, ¿sabe qué? Ya le di un tiempo. Ya llevan más de 900 años esperando que usted cambie, esperando que miren hacia arriba. Ya llevan un tiempo. El tiempo se ha terminado.
Ya dice aquí la escritura, dice, el fin de toda criatura ha llegado ante mí, porque se llenó la tierra de violencia. ¿A causa de qué? De la violencia del hombre, del corazón malo del hombre. Y cuando hablo de hombre no solamente me estoy refiriendo al sexo masculino, estoy refiriendo a la humanidad, me estoy refiriendo a la mujer también. Ahora fíjense que él dice, mire, llegó el tiempo, me doy cuenta que el hombre no va a cambiar, va a seguir en lo mismo, cada día es peor. Entonces, ¿sabe qué? El hacha está puesta, vamos a cortar porque es que aquí ya no se puede hacer más. Ya le di el otro año que pidió el discípulo, Señor, démosle otro añito, a ver, y abonémosla y quitemos a ver si de pronto da fruto. No dio fruto, bueno, entonces córtela y al fuego, como dice el Señor. Entonces fíjense que dice, se llenó de violencia a causa de la maldad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que el Señor le dice a Noé que va a hacer? Dice, he aquí yo los haré, yo los destruiré con la tierra. O sea, el Señor, cuando dice hasta aquí, no hay nada que le haga cambiar. No le llevemos o no tomemos la actitud de llevar al Señor a ese punto. Como cuando uno le dice al hijo, 0 y van 2. La próxima no hablo, la próxima le cayó el barazo por donde sea. O le llego allá o le jalo las mechas o lo que sea, pero ya se lo he dicho. 0 y va 1, 0 y van 2. Así como cuando mi nieta empieza a molestar, yo no le digo va 1, yo le hago y ella dice, no, yo me voy a bañar. Y ella va y hace las cosas, ¿por qué? Porque yo le digo no va 1, yo le digo es así. Ni siquiera le hablo, solamente la miro y le digo así. Porque a veces no hay necesidad de hablar, simplemente la mirada y las cosas, Dios, pero ya Dios viene hablando, ya Dios nos viene diciendo, Dios nos de mil formas, maneras, con plastilina, con colores, con de todas formas y maneras el Señor ha venido llamando a su pueblo, llamando a aquellos que quieren entrar en el reino del Señor. Ahora, fíjese que el Señor le dice, mire Noé, yo veo mucha maldad, el corazón del hombre está malo, yo veo que lo mejor es aquí destruir todo, pero como usted dentro de todos, usted es el que ganó, o sea, yo lo veo que usted está bien, entonces ¿sabe qué voy a hacer? Vamos a hacer algo para usted, porque mire lo que le dice el Señor en el versículo 14, dice, haz para ti. ¿Para quién era la redención? Para Noé. Para Noé era la redención. Y Dios, como Él era cabeza de familia, como Él era, la gracia extendió hasta quién, a su familia. Por eso lo que hablábamos en el día de ayer, si nosotros como cabeza espiritual no buscamos y el Señor no haya gracia, ¿cómo el Señor va a extender sobre mi familia si yo estoy dando un testimonio equivocado? Y por eso dice, hazte para ti, porque la salvación era para él y su generación y su descendencia. Dice, un arca de madera de ciprés o gofer, compartimentos harás en el arca y la untarás por dentro y por fuera con brea. Vamos a mirar aquí qué es lo que me dice el Señor. ¿Por qué el Señor le dijo a sus discípulos que la señal del tiempo de la venida de Él sería lo que pasó con Noé? Lo que el Señor le mandó a hacer a Noé era, ¿para qué? Para traer redención, para cumplir la gracia y no terminar con toda la creación. Fíjense que aquí el Señor habla de un arca. Y cuando hablamos del arca, estamos hablando de un cofre, estamos hablando de un sarcófago, estamos hablando de un elemento en donde a través de ese sarcófago
o a través de ese cajón, porque eso también representa la palabra arca, cajón, sarcófago, era que el Señor lo iba a redimir, lo iba a salvar. ¿De qué? De la ira del Señor y del juicio del Señor. Ahora, fíjense que dice que el arca hace referencia a un cajón, a una nave, a un sarcófago o a un cofre. Y dice de madera. Fíjense que y ahí da el nombre de una madera que es de gofer, ¿cierto? Y la palabra gofer significa alojar. Es decir, que lo que el Señor le dijo, hazte un cajón, hazte una nave, hazte un sarcófago, hazte este elemento, porque usted va a vivir ahí, porque usted va a alojarse ahí. Y dice la Escritura, ¿y qué más le dice? Dice compartimentos. Pero esta palabra compartimento no es la original. Lo que el Señor le estaba diciendo es, haz nidos, haz moradas, haz sitios donde usted tiene que entrar la creación. Ahora piense esto, hermano, que era lo que yo analizaba esta mañana. Dios le dijo a Noé, haz un cajón, haz un sarcófago, haz un ataúd. Eso es lo que representa. Pero dentro de ese sarcófago usted va a vivir. Pero como van a vivir los animales, dentro del arca tenía que estar el ambiente y el hábitat de cada uno de ellos. De cada animal, él tenía que haber hecho el hábitat. Y yo decía, Señor, ¿y la serpiente por qué no se comió los otros? ¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, por eso dice, haz los nidos para cada especie. Haz las viviendas o las formas y maneras donde, yo decía, Señor, bueno, y los hipopótamos que viven en el agua, pues tuvo que hacer una piscina dentro del arca. ¿Para qué? Para que ellos vivieran ahí, porque ellos viven ahí debido a su naturaleza. Los cocodrilos, yo decía, Señor, eso no es que, a ver, aquí como en los cajones de los que meten usted allá, metió aquí. No, lo que aquí me está hablando, dice, es nidos, viviendas, habitaciones, pero no todos los sitios eran iguales, sino para cada especie debía de tener la forma como ellos vivían. La forma y la manera como ellos debían estar. Con de pronto que pudieran estirarse, de pronto pudieran arrodillarse o acostarse. Eso no era como casilleros. No, lo que aquí el Señor está hablando y le dijo, hazte esto. Y por eso está el primero, está el segundo piso y está el tercero. Y en el primero estaban los animales, en el segundo en el primero creo que eran las comidas y eso, en el segundo los animales y en el tercero me parece que era que vivían ellos, si no estoy mal. Y por eso le dijo, hazmelo de 3 pisos. Pero era, según lo que leí, lo que estudié, entraron más de 144,000 especies. Y yo decía, Dios mío, para darle de comer a todos ellos, claro, y las heces de ellos, y el agua, y para ellos, o sea, eso fue un trabajo de ingeniería, fue un trabajo de arquitecto, fue un trabajo, mejor dicho, de todo lo que le dio el Señor a este hombre para que hiciera un cajón, para que hiciera un sarcófago o hiciera un cofre en donde todos ellos iban a ser salvos, en donde todos ellos iban a estar allí. Ahora, fíjese que dice, ahora yo decía, Señor, ¿por qué o cómo podemos nosotros analizar que si Dios le dijo a Noé que hiciera una caja o que hiciera un arca o que hiciera un sarcófago o un cajón, fíjese que él dice que solamente tenía una puerta al lado derecho y una ventana? Y la ventana era muy chica, ¿por qué? Porque tenía unas medidas, creo que eran 45 centímetros.
por cada lado. Y dice la escritura y habla, yo decía, Señor, le pregunto, ¿por qué solamente una puerta y una ventana? Dios cerró la puerta y no le permitió a Noé que abriera la ventana, porque venía el agua de arriba y en la medida que también las aguas de abajo también iban subiendo. Y yo esta mañana le decía, bueno, Señor, ¿y eso ahí qué hace referencia? ¿Qué me quiere decir? Usted dijo, porque yo no quería que él escuchara todo, el gemir, el lloro, el lamento, la pedida de auxilio de niños, de jóvenes, de animales. Ninguno escuchó eso. Por eso era antirruidos y la lluvia y todo eso, no se lo permito. Yo le decía, Señor, ¿por qué un cajón? Porque es símbolo de muerte. Cuando estaba allá, se metieron allí, no vieron nada, y cuando pasó todo, ellos salieron a la luz, resucitaron, volvieron a la vida, sacó al Señor y los puso otra vez sobre la tierra. Y eso hace referencia a Jesús. Yo le decía, pero Jesús no fue en un cajón, no, él fue envuelto en ¿qué? En un lino. ¿Y el lino qué representa? Las obras, las acciones, ¿cierto? Y él estuvo allá 3 días, allá dentro de una montaña, dentro de una peña, él estuvo allá 3 días. Pero Noé aquí estuvo 150 días, duró el proceso, casi un año completo desde el momento en que empezó a llover y empezó a... Y fíjense que el Señor, ¿qué le dijo a Noé? Dice, unte por dentro y por fuera con brea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que el Señor le dijo, úntelo por dentro y unte con brea por fuera? Y fíjense que lo que me quiere decir, y la palabra del hebreo para toda esa frase significa kapá. Y esa palabra significa, o sea, el que Noé untó por dentro y untó por fuera con brea, hace referencia a la expiación, hace referencia a la redención, hace referencia al rescate que Dios tuvo con esa familia para no exterminarla, porque la gracia estaba dentro de ese cajón, dentro de esa vivencia, dentro de esa obediencia que Dios había tenido con Noé. Allí ellos estaban guardados. Y eso es lo que dice untarás por dentro. ¿Y qué es la obra de Jesús? La obra de Jesús, porque la palabra brea significa expiar, expiación. ¿Y qué hizo Jesús con su sangre? Derramó su sangre, ¿para qué? Para expiarme, para limpiarme por dentro. ¿Y qué hace la palabra? ¿Qué me dice el Señor? Que la palabra me limpia por fuera. Porque la obra del Señor, la sangre del Señor me redimió, me compró, me rescató, me puso en la gracia de la salvación, de la redención. Y fíjense que yo decía, sí, Señor, por dentro, bueno, porque el Señor cuando entra, Él empieza a arreglar lo de adentro para que lo de afuera se vea bonito. Y yo decía, Señor, la brea por dentro y la brea por fuera. ¿Por qué? Porque el agua que caía representaba la limpieza, representaba un nuevo mover, representaba el Espíritu del Señor que estaba limpiando, pero que ellos estaban siendo guardados. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que así como el Señor nos enseña que en la creación del Señor, cuando las aguas de arriba y las aguas de abajo eran una sola y el Señor las dividió y luego salió la tierra. La tierra salió ¿para qué? Para ser poblada. Y eso le pasó a Noé. Las aguas de abajo y las aguas de arriba lo que estaban haciendo era limpiando la tierra.
pero ellos estaban siendo guardados del juicio. Por eso la sangre de Cristo es la que me expía, es la que me perdonó mis pecados almáticos, mis pecados internos. Si yo no uso la sangre del Señor, no como la gente dice, la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿para qué? Entonces la utilizamos, era para otras cosas, y resulta que la sangre, lo que me enseña la Biblia es que el Señor la derramó para perdonarme. Ese es el objetivo de la sangre. Me expió mi pecado, me limpió, me perdonó, me liberó y me sacó de la muerte eterna. Por eso el Señor hablaba que el diluvio lo que estaba haciendo era limpiando la tierra, porque eso representa la palabra, representa el juicio del Señor. ¿No lo dice Tito? Por el lavamiento, la regeneración, el lavamiento de la palabra por medio de la regeneración. Entonces el Señor lo que estaba haciendo era, con ese aguacero, con eso que caía en el arca, los que estaban adentro estaban siendo guardados. Con ellos el Señor empezaría nuevamente la población de toda la tierra. Y por eso el Señor le dice, úntela por dentro y por fuera, porque eso está haciendo referencia, en la barca hace referencia al cuerpo, porque la barca era lo que se veía y el agua era lo que golpeaba la barca. Pero lo que estaba adentro, que era la brea, que era eso, estaba guardando a quién, aquellos que el Señor ha dicho, mi favor se extiende con usted, pero como usted tiene familia, entonces súbalos a todos. ¿Sí me van a entender? Entonces, fíjense que aquí me habla el Señor de la redención del justo. A través del arca, de todo lo que el Señor le dijo, hermano, es que uno cree que solamente por lo que nos enseñaron, hacer una oración, yo con eso era salvo, ¿no? Y a mí el Señor me manda a hacer cosas. El Señor no mandó a hacer a Noé una barca con unas especificaciones, con unas medidas, con una cantidad de cosas por dentro para guardar y cuidar todo lo que era necesario para poder volver a poblar la tierra. Y aquí el Señor nos está diciendo a nosotros, en mi caminar yo tengo que hacer algo. ¿Y cómo me limpia a mí el Señor? Con la palabra. El que yo obedezca su palabra, porque ya internamente mi alma ya fue rescatada, mi alma ya fue liberada, mi alma ya no le pertenece al diablo, porque Jesús me la rescató. Y cuando yo entro y conozco y creo en el Señor, a mí el enemigo no me puede coger. ¿Por qué? Porque yo creo en el Señor. Creo en el poder de su sangre, en la obra redentora, en la obra expiatoria, porque Jesús por dentro y por fuera representa mi redención. Si creo en Él y si camino con Él, pues yo tengo la redención, porque Él es mi barca. Él es la parte que Él está diciendo, si ellos entraron a la barca y fueron redimidos y fueron salvos y fueron puestos en gracia del Señor, nosotros somos llevados al cuerpo de Cristo cuando yo creo en Él. Yo creo en Él y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y la sangre de Cristo me ha redimido, la sangre de Cristo me ha apartado, la sangre de Cristo es la que me ha cubierto. Porque ¿qué le dijo el Señor? Cúbrela. Cúbrela por dentro y por fuera. ¿Y qué le decía el Señor a Moisés o al sacerdote? Cubra el arca, cúbrame con sangre, cubra las cosas. ¿Por qué? Porque eso significaba redención, perdón. Por eso el Señor habla de eso, hermano. Jesús es mi barca, Jesús es mi vida eterna. Él fue allá a la tierra, murió, pero Él resucitó para que nosotros hagamos lo que Él dice. Si no permaneces en mí, nada usted puede hacer. Para pertenecer a la redención, para pertenecer al Señor, yo tengo que permanecer en Él. Yo tengo que caminar con Él, yo tengo que untarme la palabra, yo tengo que lavarme con la palabra.
¿Por qué? Porque la palabra es la que me limpia, porque la palabra es símbolo de Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso el Señor dice, de acuerdo a lo que vivió Noé, yo también yo soy una representación de él. Allá se dio en la parte física, él le tocó ir a buscar la leña, le tocó cortar, ¿cómo mediría? Me imagino que como dice la escritura, con los brazos, ¿con qué lo pegaría? ¿Sabe Dios? Porque uno no piensa, uno solamente se imagina el Hollywood y la película que vemos, no, pero eso es un trabajo. Y al mismo tiempo que él iba predicando, al mismo tiempo que él iba hablando al mundo de que venía un juicio, le estaba diciendo a la gente, más de 100 años duró él haciendo su arca. Pero cuando ya vino y la gente no creyó, entonces cuando ya vino el juicio, ya el Señor dijo, tranco la puerta, déjela 7 días abierta, a ver cuál quiere. Yo me imagino que la gente diría, bueno, ¿y este qué? Y en Israel, en donde no llueve sino cada no sé cuánto, por ahí 5 o 6 o 10 centímetros de agua. Entonces, este sí está bien loco. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero cuando ya empezaron a ver que cayó el agua y ahí sí todos fueron a buscar, ya el Señor había cerrado la puerta. Ya no hay opción, hermano. El Señor lleva 2023 años hablándole a cada generación, manifestando su gloria, manifestando su poder. ¿Para qué? Para que el mundo entre en la generación del Señor, para que el mundo sea salvo, para que el mundo entre en el caminar de Dios. Por eso Él dice, con brea. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque la palabra brea significa cubrir, perdonar, propiciatorio, expiar y cancelar. Eso es lo que hizo la sangre de Cristo. Cuando Cristo derramó la sangre, cuando Cristo fue al madero, cuando Él fue crucificado, eso es lo que Él estaba haciendo. Estaba cubriendo la humanidad, porque la palabra en el madero representa la humanidad. Y por eso Él dice que nosotros fuimos cubiertos, Él es el propiciatorio. O no se acuerda que en el arca del tabernáculo no estaba la tapa de arriba que se llama propiciatorio, y que el sacerdote tenía que venir a derramar la sangre ahí. ¿Para qué? Para cubrir los pecados del pueblo. Pues eso mismo hizo Jesús, pero solo que Jesús no los cubrió, Jesús los borró. Jesús borró los pecados de nosotros. Jesús fue allá a la muerte, resucitó y ahora nos ha dado a nosotros una naturaleza nueva, no la adánica, sino la naturaleza del Espíritu que representa al Señor. Pero para eso yo tengo que caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Tengo que negarme a lo que el mundo me está planteando. Tengo que negarme a todas aquellas cosas que me apartan y me separan del Señor. Porque yo le digo, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pararnos y nosotros decir, ¿sabe qué? Yo me voy para la congregación, y usted mire a ver. Pero no, le tenemos miedo al hombre, le tenemos miedo a las personas y no venimos a la congregación. No, eso no hable tan alto del Señor, porque es que, ¿por qué? No es que lo estamos negando y que dice el Señor, usted me niega, yo la niego también. Entonces fíjense aquí lo que el Señor nos está diciendo, por eso dice, es para ti. Es para ti el arca, es para ti el proceso que el Señor hizo en el madero, la resurrección. Es para cada uno de nosotros. Digamos, el instrumento que Dios utilizó para nuestra redención, para que ya nosotros hubiéramos sido rescatados del Seol, rescatados de las manos del diablo, pues fue la muerte de Jesús. Fue la muerte del Señor y la resurrección. Porque Él mismo dice, yo puse mi vida y yo la vuelvo a tomar. Yo di la vida por usted y al morir el Señor, ya todo lo antiguo, el pacto que el Señor había hecho con Israel, no que la ley deje de tener vigencia, hermano, porque ese es el problema que tiene el mundo. La gente cree que la ley no tiene validez. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hermano? Claro. El mismo Señor dice que Él mismo
antes afianzó y afirmó más los mandamientos. Entonces nosotros menospreciamos la ley de Dios. ¿Por qué? Lo que hablábamos con el doctor el domingo. El problema de nosotros es que no conocemos los conceptos y por eso repetimos lo que viene de atrás. Porque la ley, según lo que me enseña Deuteronomio, hace referencia a los mandamientos, a los decretos, a los preceptos, a las ordenanzas y al mandato. Eso es la ley. Pero como la Reina Valera todo lo puso como ley, entonces, y hay un versículo por allá que dice, el fin de la ley es Cristo. No, pero ese fin no es determinar la vigencia de la ley, es el objetivo, es la forma, es la manera de que la ley se cumpla, es a través de Jesús. Y la gente tiene los conceptos cerrados, hermano. Uno a veces escucha unas cosas o lee una cosa y dice, bueno, ¿y ese quién le enseñó semejante cosa? ¿Por qué? Porque no entramos a estudiar qué es lo que representa. Fíjese que la gracia nosotros, sí, un favor, sí, pero es que la gracia representa a la iglesia. La gracia es la simbología ¿de qué? De la redención. La gracia ha existido desde el principio. La gracia no solamente con Cristo, la gracia viene desde Adán. El solo hecho que el Señor le haya cubierto con pieles de animales y haya hecho un sacrificio y haya derramado sangre, ahí empezó la gracia para el hombre. Y nosotros desconocemos mucho la Escritura. Desconocemos mucho la Escritura. Ahora, fíjese que también la palabra untar con brea o este concepto brea significa conciliar. O sea, el Señor nos concilió, recordemos la enseñanza que nos dio el doctor de la conciliación. La reconciliación nos la dio el Señor a través de la obra de Cristo. Fuimos conciliados, volvemos otra vez a buscar nuestra imagen, a tener un vínculo y una relación con el Padre. Ese es el objetivo del Señor. Aquí el Señor está diciendo, a Noé le dijo, mire, para ti voy a darte la salvación, voy a darte la redención, entonces vas a hacer esto. Si yo quiero que el Señor me saque de una situación, va a decir, pero yo lo voy a ayudar a que usted salga de su problema, pero usted tiene que hacer esto. Tiene que apartarse del vicio, tiene que apartarse de los malos caminos, tiene que apartarse de las malas conversaciones, tiene que apartarse del pecado. Si no, yo no puedo hacer nada. No porque Él no pueda, sino porque Él no va a pasar por encima de la voluntad de nosotros. No va a pasar por encima. Él va a esperar que usted realmente tome la decisión de decir, sí quiero cambiar. Y los cambios producen miedo, los cambios producen lloro, los cambios producen inseguridades, pero sabemos que el que me está llevando a mí es el Señor. La gente está esperando un cambio y resulta que le dieron la vuelta y ahora nos tienen a todos acá y ahorcados. ¿Por qué? Porque creemos que es el hombre. Creemos que es el hombre el que viene a ser, y si no es el Señor, terminamos mal, hermano. Y vamos mal. Vamos mal, hermano, y aquí es, péguese del Señor, porque la situación es más complicada. Y si no estamos con el Señor, pegados con el Señor, estamos perdidos, hermano, porque la situación, la angustia, el miedo y el temor nos va a llevar a que cometamos errores. Entonces fíjese que aquí el Señor le dio un plan de redención para quién, para Noé y para toda esa descendencia, para sus hijos. Y ya... la próxima le digo qué quiere decir las medidas y a qué hace referencia todo ese montón de cosas. Porque el número 3 representa las medidas, alto, ancho y largo. ¿Qué quiere decir eso en el plano del Señor? Y nosotros que, ay sí, el largo, no, pero eso en el plano espiritual representa una cosa. Solo que el Señor por eso nos dejó un lenguaje para que nosotros lo entendamos, pero Él mismo dice, escudriñe, porque en ellos te va a encontrar la verdad. No me entienden lo que yo hablo, pero porque no estudiamos, porque no nos metemos con la Escritura. Pero todo está ahí, hermano. Jesús nos dice, mire, yo voy a venir, el tiempo es como lo que se presentó en Noé. Dios le mandó a hacer un arca a Noé. Nosotros tenemos una salvación que es Cristo. Él es mi tabla de salvación. Es la persona que Dios envió para que nosotros creyéramos en Él y fuéramos salvos. Él es mi barca, hermano. Él es mi barca, Él es lo que Dios hizo para mí.
y yo tengo que creer en Él, y yo tengo que caminar con Él, y tengo que amarlo a Él, porque es lo que me va a permitir a mí ser redimido. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, bendito Señor, venimos a alabarle, Señor. Venimos, Señor, a reconocer que tú eres nuestra redención, nuestra fe en ti, en su obra, Señor. En esa gracia, Señor, que nos cubre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ese favor, Señor, ese agruparnos como uno solo en el cuerpo tuyo, Señor. Con esa sangre, Señor, que fue derramada, Dios, para que nosotros fuéramos cubiertos y fueran borrados nuestros delitos, nuestras fallas, nuestras malas decisiones. Señor, así como tú metiste en un cajón, Señor, a Noé y a toda su familia, para que nadie, para que ellos no se dieran cuenta y no vivieran con la angustia de todo lo que estaba pasando allá afuera. Pero tú sí nos diste la oportunidad de ver la obra de Cristo para que creyéramos en Él, Señor. Para que creyéramos en su obra redentora, expiatoria, en esa obra que fue, Señor, allí a la sepultura, y allí estuviste un tiempo, Señor. Estuviste un tiempo de 3 días, Señor, levantándose para que nosotros hubiéramos sido resucitados a una nueva generación, a una nueva creación, a un hombre espiritual que eras tú, Señor. Un hombre que vivió, padeció, vivió muchas cosas porque Él estaba representando una humanidad caída, Señor. Y por eso Él tuvo que vivir todos los juicios, Señor. Tuvo que pasar todo lo que vivió para que la tierra y la humanidad fuera reconciliada, Señor. Fuera perdonada, Señor. Y ahora no hay pecado, Señor, en nosotros, porque tú los borraste mientras nosotros caminemos contigo, Señor. Gracias, Señor, por ese cuerpo de Cristo que es nuestra arca, Señor. Es esa arca que estuvo allí 3 días en la sepultura, Señor, porque fue a hacer una tarea, Señor. Y luego resucitó y nos dio, Señor, la esperanza de que tú vas a volver. Y se viene cumpliendo, Señor, los tiempos de Noé. La tierra está llena de violencia. Hay maldad, hay violencia, hay inmoralidades, Señor. Son descendencias, Señor, que vienen de tiempos atrás y son las descendencias que se avanzarán en la medida que va avanzando el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque así como tú utilizaste a un hombre, Señor, para salvar toda su familia, también utilizas a Jesús, Señor, su obra para salvar a nuestra familia, a nuestra parentela, Señor. Pero todos tuvieron que hacer algo, Señor. Todos tú le diste sabiduría para poder cortar. Tal vez inventaron, Señor, herramientas para cortar, para pulir, para pegar, tantas cosas que podemos pensar, Señor, en estos momentos de todo lo que ellos tuvieron que hacer. Las mujeres a lo mejor, Señor, haciendo oficios, Señor, también ayudando, Padre, y tal vez la mujer, la esposa de Noé, Señor, haciendo alimentos, preparando comida, preparando todo un sinnúmero de cosas, Señor, para poder entrar y poder colocar a cada uno de estos animales en su cubículo, Señor, en su nido, en su compartimiento con el alimento de cada uno de ellos, Señor, porque no todos comían igual, Señor, no todos tenían lo mismo. Por eso, Señor, hay una variedad. Y uno empieza a pensar, Señor, en nosotros. Todos somos diferentes, Señor. Todos tenemos problemas distintos. Todos tenemos un caminar, Señor. Pero tú nos darás la opción de que todos entremos y creamos en la obra del Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por la sangre bendita
de Cristo que nos lavó, nos perdonó. Gracias por la palabra que todos los días nos lava, nos limpia. Y gracias porque el Espíritu de Dios nos renueva cada día nuestra fe, nuestro andar y nuestro caminar. Bendiga a los hermanos que están en Medellín, en Bogotá, Señor. En Arauca, Señor, en Cartagena, Dios. Bendiga, Señor, los que estamos aquí, los que están en Piedecuesta, Señor. Bendígalos, aún los que están en nuestro canal de YouTube. Bendígalos, guárdalos, Señor. Permítanos entender, Señor, qué es lo que nos está hablando Jesús, qué es lo que nos está diciendo, Señor. Porque a veces hablamos o decimos, pero no conocemos la raíz de todo un proceso del que nos habla Jesús. Gracias, Señor, porque en cada generación se ha venido desarrollando la gracia y ha utilizado familias, ha utilizado descendencia, ha utilizado manifestaciones de poder, de gloria, de majestad. En cada una de las generaciones se ha presentado pandemias, guerras, Señor. En cada generación ha habido hambrunas, pestes, Señor, porque tú vienes manifestando y vienes calmando el furor, la ira, los desórdenes, las impurezas y todo lo malo que hay en el corazón del hombre sin Cristo, sin el Mesías, sin el temor hacia lo santo, hacia lo puro, hacia lo sagrado, Señor. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias porque Él es nuestra barca, Señor. Él es nuestro refugio. Él es, Señor, nuestro pastor. Y en su redil nosotros encontraremos paz, tranquilidad. Y aunque venga el adversario, venga el enemigo, nosotros no vamos a ser depredados, Señor. No vamos a ser destruidos, no vamos a ser dañados, porque eres tú quien peleará nuestra batalla. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Gracias, divino Señor. Ahora llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Provéanos nuestros transportes, guárdanos y cuídanos y bendiga la obra de cada uno de nosotros. Responde a las necesidades de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.